palabra, ver que cada una de ustedes pudo separar un tiempo para poder compartir con las hermanas, exponerse a su palabra también y priorizaron este tiempo. Qué bueno que pudieron hacerlo y es mi deseo que el Señor pueda hablar a sus corazones en esta tarde. Bueno, estamos acá con Sofi, visitándolas. Sofi es mi hermana, doblemente hermana, mi hermana de sangre y mi hermana en Cristo, por la gracia del Señor. Y bueno, muchas de ustedes las conozco un poquito más, a otras las he visto algunas veces, pero estamos muy agradecidos con mi marido por las oraciones y también por la comunión que podemos tener entre las iglesias, ¿no? En la semana pudimos ver a Josué con algunos de los hombres que vinieron de la selva, también ahí en el grupo pequeño que tenemos en casa, y es muy lindo poder edificarnos unos a otros. Y bueno, hoy vamos a, como estuvieron comentándonos y estuvimos cantando, vamos a estar estudiando sobre experimentar la protección de Dios, ¿no? Y ustedes saben que en el mundo en el que vivimos no es perfecto, ¿no? En el mundo en el que vivimos hay muchísimos riesgos, hay muchísimos peligros todo el tiempo a los cuales nos estamos enfrentando constantemente. A veces vivimos como si estos riesgos no existieran, nos olvidamos un poquito, ¿no? Pero tarde o temprano nos vamos a enfrentar con estos. Y otras veces puede ser que alguna de nosotras o algunas de ustedes puedan estar viviendo demasiado pendientes de los riesgos, ¿no? Y con temor que las paralice. Puede ser que estén pendientes incluso de manera exagerada de estos riesgos. Pero más allá de cuán consciente seas de esta realidad, la verdad es que sí, el mundo en el que vivimos es un lugar riesgoso, porque el mundo en el que vivimos está corrompido por el pecado. Y no es seguro en ningún sentido, no solo por lo que llamamos inseguridad, ¿no? Que vemos todo el tiempo en la tele, sino que hay un montón de situaciones que ponen en riesgo nuestra vida, nuestra integridad. No solo lo que tiene que ver con la delincuencia, sino que también muchas veces hay accidentes de tránsito, accidentes en el hogar, accidentes laborales, hay enfermedades, estafas. En nuestro país no es tan común, pero también en este mundo hay muchas catástrofes naturales, ¿no? Hay también guerras. Hoy en este momento hay personas que están corriendo riesgo su vida por las guerras. Y frente a todos estos riesgos que muchas veces traen recuerdos dolorosos a nuestra vida, por que hayamos pasado por alguna de esas situaciones o por algún familiar que haya pasado por eso. Frente a todos estos riesgos, naturalmente nosotras buscamos algo. ¿Qué es? Buscamos un refugio, buscamos protección, ¿no? Y cuando pensamos en protección, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué nos da tranquilidad frente a vivir en un mundo quebrantado por el pecado y lleno de peligros? Quizás una casa segura, quizás un lugar tranquilo donde vivir en el campo, ¿no? Ahí dicen que es más tranquilo, que puedes dejar la bicicleta sin atar. Quizás es un seguro para el auto o para la casa muy costoso que te cubre contra todos riesgos. Quizás una alarma o cámaras de seguridad. O quizás es tu propia prudencia. Decís, bueno, yo puedo cuidarme a mí misma, yo soy sabia y me confío en que si no ando de noche no me va a pasar nada. Y otra opción puede ser alguna idea mística de lo que significa el cuidado de Dios. Quizás estamos confiando en una idea equivocada de lo que es el cuidado de Dios. Y hoy, continuando con esta serie, Morando bajo la sombra del incomparable Dios, en el Salmo 91, estos dos versículos que vamos a estudiar, vamos a ser animadas a experimentar la protección de Dios, de ese incomparable Dios. Y la idea de este salmo no es que te vayas con una visión mística de lo que significa confiar en Dios para tu protección. La idea de este salmo no es que le des de baja a la obra social, que saques las rejas de tu casa, que quizás agarres un cable pelado con las manos mojadas, porque igual Dios te cuida. No. Muchas veces, lamentablemente, se toma este salmo de esa manera, ¿no? Pero eso sería ser imprudente, tomar una actitud que no es sabia, que es una actitud necia. Y algo que es peor, si hacemos eso, estaríamos tentando a nuestro Señor. ¿Se acuerdan que Satanás usó uno de estos versículos que vamos a leer ahora para tentar al Señor Jesús? En Mateo 4, del 6 al 7, Satanás le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está,
A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces este salmo no es un llamado a la imprudencia o a la necedad, sino que debemos ser sabias ante todos los riesgos de vivir en este mundo. Y tenemos que usar ciertas medidas de protección, ¿no? Pero siempre esas medidas de protección, esas actitudes que tomemos frente a los riesgos, tienen que estar combinadas con una confianza absoluta en la protección del Señor, en la protección que Él tiene para con sus hijos, para con sus hijas. El salmista que antes hizo una declaración, en los versículos 1 y 2, hizo una declaración de absoluta confianza al Señor, ahora nos va a invitar a nosotras a poner nuestra confianza en Él, nos va a dar razones para que podamos confiar en su protección. Y aunque vamos a enfocarnos en los versículos 3 y 4, vamos a leer todo el Salmo completo. Seguramente algunas de ustedes ya lo saben de memoria, o quizás saben hasta el versículo 12. Y qué bendición que podamos tener este Salmo en nuestras mentes, pero además poder tener los estudios, ¿no? Para poder interpretarlo correctamente. Salmo 91 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y tenemos todo el Salmo completo. Y aunque estamos estudiando para profundizar un poco más, ver cada versículo, en cada mes vamos separándolo, un salmo es toda una unidad. Era una canción, ¿no?, que cantaba el pueblo de Israel para alabar al Señor. Y tenemos que tener la idea de todo el salmo en nuestra mente cuando estamos leyéndolo. Pero vamos a ver que en los versículos 3 y 4, la idea principal es que aquellos que somos hijos de Dios podemos confiar absolutamente en su protección, en la protección que Él tiene para nosotras, para aquellas que somos salvas, para aquellas que hemos puesto nuestra confianza en la única obra salvadora que existe, que es la de Jesús en nuestro lugar. Entonces, los hijos de Dios pueden experimentar su protección para con ellos en las circunstancias más desesperantes. Y vamos a ver que lo podemos hacer confiando en su liberación eficaz, confiando en su cuidado tierno y confiando en sus fieles promesas. Entonces, ¿cómo podés experimentar la protección de Dios? Y ahí está el primer punto. Experimenta la protección de Dios confiando en su liberación eficaz. Esta es la idea que nos está mostrando el versículo 3. Y acá en este versículo el salmista va a usar dos figuras, va a usar dos imágenes para poder comunicar mejor lo que nos quiere decir. ¿Cuáles son esas dos figuras? A ver. El lazo del cazador y la peste destructora. Bueno, yo no sé si alguna vez ustedes vieron una trampa o usaron una trampa, quizás sí, pero las trampas tienen algunas características. Tienen que cumplir con ciertas características para poder ser efectivas, ¿no? El cazador tiene que usar de astucia para poder poner la trampa y atrapar a su víctima. Y para eso tiene que conocer a su víctima, tiene que saber por qué lugares se mueve,
el animalito, tiene que saber qué cosas le atrae, y con toda esa información, él va a poner la trampa. Y hay trampas que utilizan un sistema de lazo, por eso habla del lazo del cazador, que con un mecanismo dejan a la presa atada de alguna de las extremidades de su cuerpo, la mayoría de las veces de las patas, ¿no? Y por lo general estas trampas, como la que ven ahí en la imagen, se usaban en el campo para atrapar animales pequeñitos, ¿no? Quizás alguna vez tuviste la desgracia de tener ratas en tu casa. Yo sé que acá con Missy me ha contado. Y quizás tuviste que usar trampas para ratas, ¿no? Y sabes que tenés que tener algunas cosas en cuenta para que eso sea efectivo. Tenés que saber qué le gusta a la rata, cuándo anda la rata por ahí, en qué lugares de la casa está. Tenés que saber todo eso para poder atraerla y que la trampa sea efectiva. Y las trampas además tienen otra característica. Y es que una vez que atrapan a la presa, es muy difícil, diría casi imposible, que la presa pueda librarse sola de la trampa, ¿no? Por lo general, eso no pasa. Alguna vez puede ser, pero eso no pasa ahí. Esto es lo que pasa con las trampas en general. El lazo en la Biblia también es traducido como una mentira. El lazo es un tropiezo. Nos da la idea de engaño, de estafa. Y esta imagen del lazo del cazador está comunicando un peligro de alguien astuto que quiere atraparnos para hacernos daño y para sacar provecho de nosotras. Y saben que esto también nos pone a nosotras como una simple y frágil ave. En la Biblia muchas veces se habla del ave que es atrapada, ¿no?, por la trampa. Nos pone a nosotros ahí como alguien incapaz de defenderse. Y en nuestra vida hay muchas de estas trampas. Y estas trampas son muy poderosas, son muy atractivas. Quizás se te pueden venir muchas a la mente, pero en el área espiritual sobre todo hay muchas trampas. Y quisiera mencionar una a la cual la Biblia menciona muchas veces y en Proverbios 7:23 habla de esta trampa. Y es la trampa de la inmoralidad sexual. En Proverbios 7:23, si quieren anotarlo, podemos buscarlo. Dice así: como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. En todo el Proverbio 7 viene hablando de un hombre que cae en la inmoralidad sexual. Es un hombre, pero podría ser una mujer también. Y dice que va como el ave que no sabe que la van a atrapar. Y está hablando de esto, ¿no? Y es así, la inmoralidad sexual te engaña, te atrapa, te esclaviza. Y no podés librarte sola. Necesitas ayuda. Sola no podés salir de esa trampa. Pero qué precioso es saber que Dios sí puede librarte. Miren lo que dice el Proverbio 2, del versículo 10 al 16. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Y bueno, ahí está hablando de la mujer, pero puede ser librada por la gracia de Dios y buscando y clamando su ayuda de cualquier tipo de inmoralidad sexual en la que te encuentres, ¿no? Ya sea viendo algo que no corresponde o cualquier cosa que esté fuera del matrimonio. Todo lo que esté fuera del matrimonio es inmoralidad sexual y el Señor puede librarte. Y aún en cualquier otra trampa, en cualquier otra circunstancia, con cualquier otro pecado, podemos clamar al Señor, como dice el Salmo 141:9, guárdame de los lazos que me han tendido. Así que ahí tenemos el lazo del cazador. Y ahora vamos a ver la otra imagen, que ¿cuál era? La peste destructora. La palabra peste nos habla de destrucción. Ahora usamos esa palabra de una manera que el salmista no lo tenía en mente, ¿no? El salmista está pensando en muerte, en mortandad. Una pestilencia es capaz de diezmar la población. Y el salmista y quienes entonaban este salmo como una alabanza al Señor conocían bien lo que era una peste
y conocían bien la destrucción que la peste traía a sus vidas, a su pueblo, a sus familias. En la Biblia hay muchas evidencias de lo letales que eran las pestes. En un mundo donde no se habían descubierto quizás ciertas medidas de precaución y no había medicinas que pudieran ayudar en estos casos, moría muchísima gente. Y también las epidemias vemos en la Biblia que eran enviadas por Dios como un castigo. Era una manera de juzgar a los impíos. Pero siempre la peste está relacionada con la mortandad. Siempre comunica muerte, comunica dolor, comunica sufrimiento. Cuando la peste llegaba a una ciudad, a un pueblo, era letal. Se propagaba muy rápidamente. Nosotras vivimos algo parecido, quizás en una medida menor. ¿Se acuerdan qué fue? La pandemia, ¿no? Del COVID-19. Y este Salmo 91 se utilizó muchas veces durante la pandemia para decir que aquellos que confiaban en Dios no iban a ser contagiados, ¿no? Y esto trajo también mucho dolor, mucha desilusión para algunas personas, porque se utilizaba mal. Se daban falsas esperanzas, falsas promesas. Y tenemos un recuerdo muy feo de todo lo que fue la pandemia, ¿no? Incluso marcó un antes y un después. Decimos antes de la pandemia o después de la pandemia como para ubicarnos en el tiempo. Pero muchas de nosotras transitamos la enfermedad, quizás algunas de ustedes hayan perdido familiares o conocidos. Fue todo bastante difícil de sobrellevar, ¿no? El aislamiento, quizás el no poder congregarse por un tiempo al principio y ver cómo podíamos hacer. También la incertidumbre en cuanto a la situación económica. Y aún hoy continúan ciertas consecuencias de esto. Sin embargo, aunque fue muy feo y marcó un antes y un después en aquellos que lo vivimos, la pandemia no se compara con lo que menciona acá de las pestes. Y para poder verlo, busqué un ejemplo de algo que está más cerca de nuestra historia, pero que se parece a las pestes de ese entonces, que es la peste negra o la peste bubónica, que fue en el siglo XIV. Esta peste se pudieron recabar algunos datos y compararlos con la pandemia. Y fíjense, ahí puse en el cuadrito, pero el porcentaje de la población mundial que murió en la peste negra fue del 44%. Y mayormente afectó a algunos países de Europa esta peste. Y se estima que entre el 30 y el 60% de la población europea murió. Eso es muchísimo, ¿no? Y fíjense el COVID. Se cree que 18,2 millones de muertes hubieron en el COVID, que igualmente es mucho, pero no se compara con las cifras de la peste negra, y que representó el 0,2 o el 0,4 de la población mundial. Entonces, la peste negra tuvo un impacto mucho más devastador, ¿no? Que el COVID. Y cuando el salmista está hablando de la peste destructora, está hablando de algo parecido a eso. Eso es lo más cercano quizás que podríamos pensar de la peste a la cual está haciendo referencia el salmista. Este salmo entonces está enseñando que no nos vamos a enfermar si confiamos en Dios y que si ocurriera otra pandemia no va a llegar a nuestras vidas, a nuestras familias si confiamos en Él. Bueno, no. Lo que el salmista está haciendo es usar dos figuras, y en este caso está usando una figura que es la de la peste destructora, que coinciden en que son situaciones desesperantes y situaciones de las cuales no nos podemos librar solas, ¿no? Está queriendo ponernos en mente el gran peligro que hay y del cual Dios nos puede librar, porque dice este salmo que Él nos va a librar. Y la palabra librará que usa el salmista da la idea de arrebatar, de rescatar a alguien de un peligro inminente o incluso de rescatarlo cuando ya está pasando por ese momento de peligro, cuando ya está en la situación. Fíjense en Génesis 37:12. A ver, ¿alguna lo quiere leer? Génesis 37:12. Ahí se usa el mismo término librará.
Sí, 37:12. Ah, perdón, el 21. Sí, muchas gracias, Connie. Ahí está. En Génesis 37:21 se usa ese mismo término. Se refiere a Rubén cuando va a librar a José de las manos de sus hermanos. ¿Se acuerdan la historia de José? ¿Qué le pasó a José? Lo vendieron, pero el plan inicial no era venderlo. El plan inicial era matarlo. Y cuando Rubén escuchó esto, intervino y no lo mataron, sino que lo metieron en una cisterna. Entonces se usa este mismo término. No es que José ya estaba en las manos de sus hermanos, José estaba viniendo, pero había un peligro inminente y ahí Rubén interviene. También Dios utiliza este mismo término en Éxodo 3 del 7 al 8, cuando habla de que Él va a traer liberación al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ya estaba siendo oprimido, ya estaba en un gran peligro, ¿no? Y usa la misma palabra. Entonces lo que vemos en estos versículos es que Dios puede librarnos, ya sea que estemos en peligro de pasar de caer en una trampa o de estar en una situación difícil o también en la situación difícil, ¿no? Mencionamos a José antes, pero hay muchos hombres a los cuales Dios libró, muchos hombres que temían a Dios y a los cuales les tendieron trampas para destruirlos, pero el Señor los libró. Por ejemplo, Mardoqueo, ¿no? ¿Se acuerdan la historia de Mardoqueo, de Esther? Al rey David, cuando Saúl buscaba para matarlo y el Señor lo libró. A Daniel lo libró del foso de los leones. Los leones no le hicieron nada. A los amigos de Daniel, que ellos dijeron, Dios puede librarnos, pero aún así, si Él no nos libra, nosotros vamos a confiar en Él. Y Dios los libró. Bueno, y a Pablo y a Pedro muchas veces los libró de la muerte, de la cárcel. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este versículo a nuestra vida de manera correcta, no? Bueno, existen 3 enemigos de nuestra alma que ustedes deben reconocer y ya deben saber, ¿no? ¿Cuáles son? Así es. El mundo no son las personas del mundo, sino las ideologías y los principios que rigen al mundo, nuestra propia carne y nuestra naturaleza pecaminosa y Satanás, ¿no? Satanás es el principal cazador de tu alma. Él es experto en mentirnos. Él es experto en atraernos para destruir nuestras vidas. Y Él va a usar estrategias para atraparte y que no cumplas los propósitos eternos de Dios. Él va a hacer uso de nuestros apetitos pecaminosos y de las ideologías de moda que andan en el mundo para poder tendernos trampas, ¿no? Y si no sos una hija de Dios, si estás acá hoy, quizás nunca escuchaste el Evangelio, no sos una hija de Dios, Satanás no va a descansar. No va a descansar hasta destruir tu alma por toda la eternidad. Y si sos una hija de Dios, Satanás ya no puede dañar tu alma. Tu alma está segura en Cristo, está salvo. Pero Él puede engañarte constantemente para que no vivas para los propósitos de Dios, ¿no? Y para que desperdicies tu vida y el tiempo que te queda en la tierra en cosas que son vanas y en cosas que no van a traer fruto para Cristo. ¿Qué puede ser más devastador que la muerte eterna? ¿Qué puede ser más destructivo que una vida entregada al pecado? Nada, absolutamente nada. Y Dios es poderoso para librarnos eficazmente antes de que caigamos en la trampa, pero también cuando ya hemos caído, ¿no? Dios es poderoso para librarnos de la destrucción eterna, y así lo hizo. Jesucristo entregó su vida para librarnos del lazo del pecado, para librarnos de Satanás, para librarnos de la destrucción de nuestras almas. Y si hoy estás acá y reconoces que no fuiste librada, si te das cuenta de que tu condición te está llevando a la destrucción eterna, hoy es el día. Hoy es el día para que clames al Señor, para que clames por su liberación. No esperes más. Pero si sos una hija de Dios y un día clamaste al Señor por esa liberación, hoy tenés que seguir confiando en su liberación eficaz, ¿no? Él ya te libró de lo peor, que era la muerte eterna. Él te puede librar de cualquier otra cosa que venga, si Él lo quiere.
Entonces tenemos que clamar a Él, confiar en Él y esperar su respuesta. Muchas veces la liberación no viene de la manera que nosotras esperamos, pero Él va a responder. Fíjense lo que dice el Salmo 34 del 17 al 19. Salmo 34 del 17 al 19. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Él va a librar de toda angustia a los justos que claman a Él, ¿no? A quienes se acercan a Él en humildad. Y los justos no son aquellos que hacen todo bien, que nunca pecan. Los justos son aquellos que han sido justificados por medio de la obra de Cristo, por haber puesto su confianza total en Jesucristo. El Salmo 56:13 nos dice que Él ha librado nuestros pies de la muerte, que si no me equivoco lo leyó Mimi más temprano. Dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y el Salmo 83 dice, 86:13 dice, has librado mi alma de las profundidades del Seol. Entonces, aquellas que somos hijas de Dios podemos experimentar su protección en las situaciones más desesperantes, ¿no? ¿Qué dijimos en el primer punto? Confiando en su liberación eficaz. Y ahora vamos a ver el segundo punto, que dice, experimenta la protección de Dios confiando en su cuidado tierno. Y esto lo vemos en la primera parte del versículo 4. En este versículo 4 también va a hablarnos con un lenguaje simbólico, y ahora el salmista va a pasar a otra figura. Va a usar una figura un poco diferente a lo que viene usando en todo el Salmo, ¿no? Va a marcar un contraste. Antes hablaba mucho de la guerra, de la destrucción, de imágenes que nos hacen pensar en algo totalmente distinto. Y va a usar una imagen que comunica protección, una protección con ternura, una protección con compasión, con misericordia, ¿no? Y ahí tienen esas dos imágenes. En momentos de desesperación, en momentos de peligro, también necesitamos de la ternura del Señor. Necesitamos de su compasión. Y Él va a comunicar esta idea con una imagen muy particular, que va a producir en nosotros una sensación diferente a lo que veíamos antes, ¿no? A la peste destructora, al lazo del cazador. Dice, con sus plumas te cubrirá. Y obviamente no significa que Dios tiene plumas, sino que nos va a llevar a pensar en un ave que está protegiendo a sus pichones, ¿no? En un ave que está protegiendo a esos pichones que son tan frágiles, tan dependientes de ella, de su mamá, para poder ser protegidas. Y esa palabra cubrirá se refiere a entretejer como una malla alrededor. Nos habla de defender y hacer que algo sea inaccesible. Y ahí en la otra imagen pueden ver, ¿no? Cómo es inaccesible de la lluvia, por ejemplo. Debajo de sus alas estará seguro, dice también este versículo. Y acá nos vuelve a mencionar el mismo pensamiento, pero con otras palabras. Y esto también nos habla de su ternura, de su abrigo, de esa protección al necesitado. Nos habla de amparo, de refugio. Nosotros en casa tenemos el privilegio de ver a veces a los horneros, no sé si conocen esos pajaritos que hacen su casita de barro, y esos horneros trabajan mucho para hacer su casita y para proteger a sus crías, y vemos cómo las alimentan, con qué cuidado, con qué dedicación. Bueno, Dios hace mucho más por vos y por mí. Dios hace mucho más por sus hijos. Y así como vemos esa ave indefensa, que bueno, le contaba a las hermanas que también a veces esos pichoncitos se caen del nido, y tenemos una mascota, una perrita, que va y tenemos que librarla de las garras de nuestra perrita. Pero así como esa ave indefensa somos nosotras, así deberíamos ver nosotras, ¿no? Deberíamos vernos a nosotras mismas, indefensas, insuficientes y necesitadas de ese cuidado tierno que solamente podemos encontrar en el Señor. No hay otro lugar, solamente podemos encontrar ese cuidado tierno en comunión con Dios. Y en su presencia podemos disfrutar de ello. Entonces no es extraño que el salmista clame a Dios, escóndeme bajo la sombra de tus alas, como dice el Salmo 17:8, ¿no? Porque cuando estamos en comunión con el Señor,
vamos a encontrar satisfacción. Ahí dice en el Salmo 36, 7 al 8. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. También vamos a encontrar, cuando estamos en comunión con el Señor, misericordia y amparo en medio de la dificultad. Fíjense lo que dice el Salmo 57, 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. También cuando estamos en comunión con el Señor, vamos a encontrar seguridad. El Salmo 61, 4 nos dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y también vamos a encontrar regocijo, alegría. Y eso lo vemos en el Salmo 63, 7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. También en la palabra de Dios tenemos un ejemplo de una mujer que se refugió bajo las alas del Señor. Y esa es Ruth. ¿Quién se anima a leer Ruth 2, 12? A ver quién lo encuentra primero. Muchas gracias, hermana. Ahí vemos, ¿no?, el testimonio de una mujer que se refugió bajo las alas del Señor. Y ella no daba testimonio de sí misma, sino que es vos el que está diciendo esto. Es el hombre con el cual Ruth después se va a casar. Otros podían ver que ella estaba en comunión con el Señor, que ella se estaba amparando en la protección del Señor. Leer sobre la historia de Ruth y ver la forma en que Dios la protegió de una manera tan tierna, tan especial, nos lleva a confiar más en su protección para con nosotras, ¿no? Ruth no era una mujer especial. Ruth ni siquiera era parte del pueblo de Israel. Ella era una mujer moabita. Era una mujer que había quedado viuda y en gran necesidad, pero Dios obró en ella. Dios obró en su corazón. Ella dejó sus ídolos y fue a ampararse bajo las alas del único Dios verdadero. Y como ese ejemplo del cuidado tierno que vemos en Ruth, podemos ver muchos más en la palabra de Dios, ¿no? Incluso muchas de ustedes, muchas de nosotras, podemos ver en nuestra vida ese cuidado del Señor en el pasado. Podemos recordar muchas muestras de ese cuidado tierno que Él tuvo en el pasado para con nosotras, ¿no? Traigámoslo a la memoria. Demos gracias al Señor por eso y recordemos que Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo Dios. Él no cambia. Y Él va a tener ese cuidado para aquellos que se amparan bajo la sombra de sus alas, para aquellos que están en comunión. Los hijos de Dios pueden experimentar su protección para con ellos en las circunstancias más desesperantes, confiando en su liberación eficaz, confiando en su cuidado tierno y, por último, confiando en sus promesas fieles. Estuvimos cantando de su palabra, ¿no? Y podemos confiar en sus fieles promesas realmente. Su palabra es poderosa para transformarnos, para hacer que en nuestra vida le dé gloria al Señor, pero también para protegernos de los dardos del enemigo. Y nuevamente, en este salmo va a usar una figura, va a volver a quizás a esa idea de guerra, y va a usar el escudo y la adarga. Otra vez volvemos a ese escenario de guerra, ¿no? El escudo que se menciona acá en este pasaje es un escudo rectangular, grande, amplio, que cubre toda la persona. Era utilizado por los soldados y por los guerreros para defenderse de las flechas del enemigo. Y la adarga era algo que rodeaba a toda la persona, la rodeaba por todas partes. Podría ser otra especie de escudo, o algunas traducciones también lo traducen como baluarte, que el baluarte es una construcción, que ahí podemos ver en la imagen, que se realizaba para proteger para proteger una fortaleza de los ataques del enemigo. Entonces, la idea de esta estrofa sigue poniendo ese énfasis en la protección
en la protección que Dios tiene para con nosotras. Pero acá vamos a ver una diferencia. Porque en cuanto a la trampa y a la peste, nosotras no podemos hacer absolutamente nada más que clamar por la liberación del Señor, ¿no? En cuanto al cuidado de un ave por sus pichones, lo que tenemos que hacer es mantenernos en el nido, no salirnos de esa protección. Pero ahora nos habla del escudo y la adarga, y se nos habla de dos herramientas que tenemos que usar. Quizás antes estábamos un poco pasivas, pero en este momento nos habla de estas dos herramientas que tenemos que usar. Imagínense un guerrero que se va a enfrentar en la batalla, pero no lleva su escudo. O lo lleva, pero no lo está sosteniendo fuerte, no lo tiene firmemente y se le cae. O no sabe dónde lo dejó. Estaría en grave peligro, ¿no? Si nosotras estuviéramos en esa situación, me imagino que agarraríamos ese escudo y lo abrazaríamos con todas nuestras fuerzas para poder protegernos, ¿no? Y Dios nos ha dejado su palabra, Él nos ha dejado sus promesas para defendernos de los ataques del enemigo. No alcanza con que la leas o con que la conozcas, entre comillas, sino que tenés que aferrarte a su palabra. Tenés que aferrarte a las promesas de Dios y usarlas sabiamente, usarlas con precisión para los ataques del enemigo. ¿Es la verdad de Dios la que va a protegerte de las mentiras de Satanás? ¿Es la verdad de Dios la que va a protegerte del engaño del pecado? Y es la verdad de Dios que va a protegerte de la esclavitud del pecado. Es la confianza en su verdad que te libró de las garras de Satanás. La verdad predicada es la que te dio la salvación. Alguien te expuso la verdad de tu condición delante de Dios. Alguien te habló de la obra de Cristo un día. Alguien te habló de la persona de Cristo. Abrazaste esa verdad y eso es lo que te trajo salvación si hoy sos una hija de Dios. No fue otra cosa, ¿no? Pero lo mismo debes hacer hoy. Frente a los peligros de vivir en este mundo, tenés que seguir abrazando la palabra del Señor. Y así como no somos ingenuas en cuanto a los peligros del mundo y tenemos nuestras precauciones, tenemos nuestras medidas de protección, no tenemos que ser ingenuas ante los peligros del mundo en el que vivimos, gobernado por Satanás, ¿no? No tenemos que ser ingenuas frente a los dardos del enemigo, sino que tenemos que protegernos, porque aunque no se ve ese peligro en las noticias, es real, existe, y quizás mucho más que lo que vemos en las noticias. Y Pablo también, ahí en Efesios 6, a la iglesia de Éfeso, les va a hablar de la armadura del creyente y va a mencionar este escudo, ¿no? Ahí en Efesios 6, 10 va a decir, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice el escudo de la fe. ¿Y fe en qué? Es fe en la palabra del Señor, ¿no? Es fe en la palabra de Dios bien interpretada y bien aplicada. Es fe en sus promesas y en su fidelidad para cumplir sus promesas. No es la fe en nuestras ideas. El Proverbio 30, del 5 al 6, dice así. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No es la fe en nuestras ideas, no es la fe en una interpretación errónea de la palabra del Señor, ¿no? Es la fe en la palabra de Dios, que es pura, que es eficaz. Entonces abrazate a su verdad. Memoriza versículos específicos que te ayuden a batallar con el pecado que estás lidiando, que te ayuden a transitar la situación por la que estás pasando, ¿no? Y si no sabes cómo hacerlo, pedí ayuda. Busca versículos que se apliquen a esa situación o pedirle a alguna hermana madura en la fe que te pueda ayudar a hacerlo. Llena tu casa, tu habitación, tu lugar de trabajo de versículos, de textos que puedas estar memorizando y que puedan alentarte en la batalla, ¿no? Y cuando buscaba la imagen del escudo, vi una que me gustó mucho porque era de varios soldados protegiéndose unos a otros. Se protegían ellos mismos, pero también a sus compañeros. Y pensaba cómo nosotras tenemos que ser así, ¿no? Como pueblo de Dios, ayudarnos unas a otras.
compartir con hermanas que nos van a alentar a confiar en las promesas del Señor, que nos van a dar un consejo bíblico en el momento que estemos pasando y que vamos a estar protegiéndonos contra los dardos del enemigo unas a otras, ¿no? Cada una a sí misma, pero también protegiendo a la otra. Y recordá que los hijos de Dios pueden experimentar su protección para con ellos en las circunstancias más desesperantes. De estas 3 maneras. Vamos a repetirlas juntas. La primera, confiando en su liberación eficaz. La segunda, muy bien. Y la tercera, confiando. Ahí está, con más ganas la última. Bueno, vamos a orar y les agradezco a todas por su atención, pedirle al Señor que Él nos ayude a poder aplicar su palabra, a poder confiar en su protección y a experimentarla. Y hay algunas preguntitas de reflexión que dejé ahí para que puedan estar meditando en esto y también para que puedan compartirse que tienen sus grupos, pero aún si tienen una hermana que las esté mentoreando, que puedan compartir con ellas, quizás en el grupo a veces no se animan y con alguna hermana se animen a hacerlo de una manera más personal. Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias por la protección de la cual podemos disfrutar solamente en comunión contigo, en tu presencia. Gracias por tu palabra que nos protege. Gracias por esa liberación eficaz que hiciste en nuestras vidas por medio de la salvación, Señor, y que podamos recordar que si nos libraste de lo peor, puedes hacerlo también en otras situaciones, Señor. Y también quiero clamar a ti, porque si hay alguna que aún no ha pedido por esa liberación, no ha clamado a ti, no ha venido en humildad, pueda hacerlo, Señor, en este día. Que si no le han expuesto el Evangelio, pueda ser también el día en que ella pueda comprenderlo, Señor. También pedimos, Señor, para que nos ayudes a recordar esas muestras de cuidado tierno que has tenido para con nosotras a lo largo de nuestra vida. Gracias, Padre, porque muchas veces estás obrando en otras personas para que puedan cuidarnos de esta manera. Y también, Señor, ayúdanos a abrazar tu palabra, a usar esta herramienta que nos has dejado, a poder usarla con precisión para poder hacer frente a las acechanzas del enemigo y que nos ayudemos unas a otras, Señor. Oramos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.